En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Sea siempre bendito y alabado. Celebramos en este día la memoria de San Camilo de Lelis y por tanto se abre para nosotros el triduo de tres campeones de la caridad que celebraremos desde hoy: San Camilo de Lelis, San Vicente de Paúl y San Jerónimo Emiliani. En ellos resplandece principalmente esta virtud de la caridad, que en definitiva es lo que cuenta, porque es la masa que va uniendo todas las demás virtudes y que levanta el edificio de nuestra vida espiritual. San Camilo de Lelis, a quien hoy honramos, desempeñó esa virtud de la caridad con los más enfermos, hasta el heroísmo. Mañana San Vicente de Paúl con los más pobres y San Jerónimo Emiliani particularmente con los niños huérfanos. Pero, como digo muchas veces, en la vida de los santos casi siempre se da un proceso de conversión personal en el cual descubren la llamada del Señor y también la llamada a una misión determinada dentro de la Iglesia. No es una mera organización, una beneficencia, una filantropía, sino que en el caso de los santos casi siempre va acompañado de ese proponerse vivir con heroísmo las virtudes cristianas. San Camilo de Lelis, pues, tuvo una infancia difícil y entonces, pues, se fue abandonando, apartándose del Señor, dejándose llevar por el espíritu del mundo, dando rienda suelta a los placeres de la carne, hasta que llegó un momento que en su vida el Señor tocó su corazón y esto le hizo reflexionar realmente sobre lo que había hecho hasta ese momento, pero sobre todo lo que todavía le quedaba por hacer. Y así se da en esa conversión un vencer todo egoísmo, todo amor propio, todo aquello que pone el acento en el propio yo para entregarse a Dios y a los demás. Y quiere buscar una comunidad donde poder desempeñar esa nueva vida en la pobreza, en la vida fraterna, en las ascesis. Y por dos ocasiones intentó entrar dentro de la orden de los frailes capuchinos, de tal manera que la misma voluntad de Dios se manifestaba de alguna manera e impedía que pudiera entrar allí. En la segunda ocasión le salió una úlcera en una pierna, lo cual le llevó a un hospital de Roma, donde tuvo que estar durante un tiempo. Pero ya estaba aquel hombre transformado por la acción del Espíritu Santo. Ya había un deseo grande de servir al Señor y de servir a los hombres. Y por tanto empezó a ser un paciente ejemplar en aquel hospital. Podemos imaginarnos un hospital del siglo XVI, muy distintos de los que tenemos hoy en día, con todos los avances y los medios, la higiene, etc. De tal manera que en aquel hospital los que estaban al mando decidieron ponerle al frente de la administración y destacaba San Camilo por desempeñar ese oficio beneficiando siempre a los más necesitados, aquellos que tenían una vida más vulnerable, más precaria. Y ahí es donde él va descubriendo cómo el Señor le llama precisamente a fundar una congregación dentro de la Iglesia
de sacerdotes y hermanos dedicados a la atención de los enfermos. Así surge la Orden de los Padres Camilos, que son clérigos regulares, ministros de los enfermos y de la buena muerte. Tendrá que hacer frente San Camilo de Lelis a situaciones verdaderamente graves, pestes, hambrunas, pandemias. Y ahí busca sobre todo servir a los más desamparados. De ahí surge el ideal de un cuarto voto dentro de la orden, que es el de entregarse por completo incluso al servicio de los enfermos cuando haya peligro de contagio, peligro de la propia vida. Después de una vida de gran entrega al Señor, hasta el extremo de renunciar al propio cargo de superior general de la orden por él fundada, precisamente para poder desempeñar el oficio de ministro de los enfermos, San Camilo morirá a la edad de 65 años. Queridos hermanos, hoy este santo nos enseña a vivir la caridad, especialmente con los enfermos. Dar remedio a los enfermos no es dar solamente unas recetas, unas medicinas, es ser verdaderamente alivio en medio del sufrimiento y del dolor. ¿Cuántas veces una palabra de consuelo, simplemente la cercanía de saber escuchar, aunque sea un lamento, es un alivio en la carga para el enfermo? ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad en nuestra vida, con tantos que están enfermos en el cuerpo y en el espíritu, de manifestar verdaderamente el amor del Señor? Hoy la epístola y el Evangelio, ya la antífona del introito tomada del mismo Evangelio de San Juan, nos habla de la caridad más grande. Imitamos a nuestro Señor Jesucristo cuando queremos dar la vida por los demás. Y la vida, evidentemente, la podemos dar en el más alto grado, que es hasta la muerte. Pero también podemos dar la vida en pequeñas dosis en nuestro día a día, en tantas oportunidades, circunstancias que la providencia hace que se presenten ante nosotros, y en vez de huir, en vez de mirar hacia un lado, podemos también poner de nuestra parte. San Camilo de Lelis no huyó de la miseria, de la hambruna, de la enfermedad. Quiso ser remedio, quiso ser medicina, quiso ser, como nuestro Señor, salud para aquellos que lo necesitaban, salud para los enfermos. Que imitemos su entrega generosa, que crezcamos en la virtud de la caridad que estos santos de estos 3 días nos están enseñando a vivir, y que ellos dejaron grabada en la historia de la Iglesia con un testimonio luminoso que perdura hasta nuestros días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.